Para participar. Yo tengo por educación, digamos, trabajé más de 30 años en ExxonMobil, digamos, así que a pesar de lo que dice mucha gente, somos aficionados a los Excel y a los PowerPoint. Voy a utilizar un PowerPoint para hablar de energía. La presentación voy a tratar de compartirla ahora y espero que todo funcione bien. Después la pongo disponible sin ningún problema por si Fernando se las quiere enviar. Espero que estén viéndola ahí. Voy a hablar un poco de energía 2015-2020. Voy a tratar de hacerlo bastante rápido para permitir el diálogo, que creo que siempre es lo más interesante. Simplemente me confirman, Fernando, si la están viendo la presentación en pantalla. Perfecto, se ve perfecto, 10 puntos. Bueno, yo lo que voy a hacer es hablar de lo que hicimos nosotros. Yo fui parte del grupo de Aranguren, como nos llamaban. En realidad estuve participando en Fundación Pensar desde 2012 a 2015, porque un día alguien me llamó y me dijo que querían que le explicara por qué subía y bajaba el precio del petróleo. Empecé a trabajar en Fundación Pensar, obviamente como todos, sin siquiera soñar que ganábamos la elección del 2015, y después tuve que tomar la decisión de si seguía confortablemente en mi actividad privada o me unía al gobierno de Mauricio Macri. Estoy muy orgulloso de haber sido parte del gobierno de Mauricio Macri. Uno de los trabajos más interesantes que he hecho en mi vida, que es una vida media agitada, pero ha sido el de secretario de Planeamiento Energético de Mauricio Macri, y haber sido parte de lo que fue el Ministerio de Energía. Voy a tratar de pasar rápido sobre lo que nosotros hicimos, criticar con solamente un par de cuadros lo que están haciendo o rompiendo hoy en día, y tratar de plantear lo que tenemos que hacer para el regreso en el 2023. Antes me habían pedido que hiciera un poco una introducción de lo que es, por qué es importante la energía. Bueno, el desarrollo humano se ha acelerado, como ustedes saben, en los últimos 200 años. Ahí hay un gráfico a la derecha que muestra sobre el eje derecho la cantidad de personas que vivimos en este planeta. Hasta 1850 eran menos de 1 billón, o sea, menos de 1.000 millones de personas. En los últimos 200 años hemos llegado a 7.700 millones de personas, y para el 2050, que van a vivir nuestros nietos, deberíamos estar llegando a 9.000 millones de personas. Ahora, ¿por qué creció tanto la población humana? Básicamente creció porque encontró maneras de, a través de la energía, cultivar la tierra y poder alimentarse. Además de que después la tecnología le permitió extender la vida significativamente. En 1850 la expectativa de vida humana estaba alrededor de 35 años. En 1950, o sea, cuando yo nací, más o menos, yo nací en el 53, la expectativa humana eran 57 años. Hoy en día, en Argentina, los varones tenemos una expectativa de vida de 73 y las mujeres de 76. O sea, la humanidad ha crecido, y ha crecido en función de los recursos que ha logrado generar. La generación de recursos ha evolucionado enormemente a través de la tecnología y el uso de la energía. Ahora, recuerden la curva esta que hace la población mundial, y miren en el próximo cuadro cómo ha sido la evolución del uso de energía de la humanidad en los últimos 200 años. Es prácticamente
la misma curva que vieron antes de evolución de población. O sea, hasta el año 1850, cuando se encuentra el primer pozo petrolero en Pensilvania, en Titusville, la energía que utilizábamos era muy poca. A ver, perdón. Se me fue el cuadro. La energía que utilizábamos era menos de 30 cuadrillones de BTU. La energía que utilizamos ahora, fíjense que estamos llegando a 700, o sea, es más o menos 700 veces o 300 veces la que utilizábamos. Y pasamos del marrón que está abajo, que es el uso de leña, por la etapa del carbón que está terminando, la era del petróleo que comenzó después de la Segunda Guerra Mundial y la era del gas que comienza en los años 70 y vamos hacia la era de las energías renovables. Ahora, lo interesante es esta relación que hay entre el desarrollo humano y el consumo de energía. Si miran el próximo cuadro, este cuadro ya es para Argentina. En la línea de más abajo, que es de color marrón, está el Producto Bruto de Argentina, medido en moneda constante del 2004, desde el año 1993 hasta el 2015, y después proyectado para el futuro, a un optimista 2,9% anual acumulativo. Ahora, la línea de arriba gruesa gris es el consumo de energía. Y ustedes ven que el consumo energético sigue exactamente o muy aproximado el desarrollo de actividad de un país, al punto tal que en los regímenes que son dictatoriales, como la Unión Soviética en su momento, que no daban a conocer las estadísticas económicas, lo que hacían los economistas era medir la variación del Producto Bruto Interno de Rusia, de la Unión Soviética, a través del delta que tenía el consumo de energía. Mirando hacia adelante, uno puede decir que quizás esta relación 1 a 1 se va a modificar en el futuro porque la gente va a empezar a ahorrar energía y porque va a haber eficiencia energética. Por eso nosotros en el Ministerio proyectábamos que a partir del 2018-2019 las curvas se iban a estar cada vez más juntas porque la relación entre energía y Producto Bruto ya no iba a ser 1 a 1, sino iba a ser 0,9, 0,8 a 1. Eso se llama intensidad energética y va cambiando a lo largo del tiempo. De todas maneras, mirando el pasado, se ve que la relación está muy cerca de ser 1 a 1. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que tengamos el concepto de que sin energía no hay desarrollo y si hay desarrollo, cualquiera sea, se refleja en el consumo de energía, ya sea un desarrollo humano o un desarrollo económico. Bueno, esta es un poco la introducción, junto con el cuadro donde se muestra cuál es la matriz energética de Argentina, tanto de energía primaria como de energía eléctrica. Sobre la izquierda ustedes tienen un gráfico que es el total de energía que se consume en el país, que son más o menos 85 millones de toneladas TOE, toneladas oil equivalent, o sea que son toneladas equivalentes de petróleo. Eso es lo que consumimos más o menos en Argentina en un año. El 57% de ese consumo es gas natural. El 31% es petróleo. O sea, el 88% de lo que nosotros consumimos son combustibles fósiles. Esa es la Argentina que tenemos. Esa es la Argentina que tuvimos
desde el descubrimiento de Loma de la Lata en los años 60-70 y el uso de Loma de la Lata. Hasta ese entonces teníamos un porcentaje mucho menor de gas natural. A partir de entonces, el gas natural es lo que domina en el abastecimiento de energía eléctrica. Carbón, que es lo negro, prácticamente no tenemos. Hay algo en Río Turbio que hace años que no produce. Desde que nos fuimos nosotros logramos ponerlo en producción a Río Turbio, producir unas 30.000 toneladas por mes, pero eso duró muy poco. Energía hidráulica, siempre tuvimos mucho más que el porcentaje del 4% que muestro ahí. Lamentablemente, el país dejó de invertir en grandes proyectos hidroeléctricos en los últimos 20 años. Después de Salto Grande prácticamente no se ha hecho nada. Energía nuclear es un 3% de la matriz energética primaria, y renovables es más o menos el 4%, digamos, y ahí hay incluido, digamos, hoy en día, digamos, son más o menos el 4%. En realidad, cuando nosotros llegamos, esto era menos del 2% de la energía. Si miramos sobre la derecha la energía eléctrica, bueno, el 66% es energía térmica. Consumimos 135 terawatt-hora y el 66%, la mayor parte en las zonas metropolitanas, porque la energía eléctrica está muy unida al consumo residencial. Hay un 6% de energía nuclear, que son las 3 usinas nucleares que tenemos. Hay un 26% de la energía eléctrica lo genera la hidro, y hay un 2% de renovables que ha ido aumentando y que en algunos momentos ahora durante la pandemia llegó a abastecer el 8% de la energía eléctrica del país, gracias en parte a la disminución de demanda, pero también en parte al trabajo que hicimos a lo largo de los años, en donde fuimos construyendo parques solares y parques eólicos en todo el país, y voy a volver más o menos a eso. Ahora paso directamente a lo que hicimos, y no voy a abundar en mucho detalle, voy a leer nada más que los grandes títulos, voy a utilizar unos 5 minutos nada más, y después, así tenemos tiempo para preguntas y respuestas. ¿Qué hicimos? Lo más importante, probablemente normalizamos institucionalmente el sector energético, creamos por primera vez un Ministerio de Energía, tuvimos por primera vez una Secretaría de Planeamiento, tuvimos una Subsecretaría de Recursos Renovables, de Energías Renovables, por primera vez una Subsecretaría de Eficiencia Energética, un ministerio moderno que hizo lo que tenía que hacer y que, bueno, no terminamos bien por alguna cuestión política. Nosotros no nos fuimos del gobierno, a nosotros nos sacaron del gobierno y seguimos muy comprometidos con el gobierno. Lo más importante probablemente fue que normalizamos los entes reguladores, el ENRE, el ENARGAS, se designaron las autoridades por concurso abierto y con aprobación del Congreso de la Nación. Como van a ver más adelante, una de las aberraciones de lo que está haciendo este gobierno ha sido volver a intervenir los entes regulatorios de energía eléctrica y de gas en Argentina. También creamos el Consejo Federal de Energía en el año 2017 con un acuerdo que se firmó con 21 provincias, creando un ámbito para discutir políticas y llegar a consenso en decisiones. Llegamos a hacer 5 reuniones, yo fui el secretario ejecutivo de ese Consejo Federal de Energía, hicimos 5 reuniones y de esas 5 reuniones salieron algunas de las decisiones importantes en temas tarifarios y hubo bastante discusión sobre algunos temas. Básicamente era una manera de dar participación a todos los gobiernos de las distintas provincias de las decisiones del gobierno federal. Hicimos una recuperación tarifaria, redujimos los subsidios. Cuando subimos los subsidios a la energía, los subsidios generales en el país, el déficit fiscal era del orden del 6
6,4% del Producto Bruto. Y de ese 6,4% del Producto Bruto, alrededor de un 3% eran subsidios a la energía. Nosotros cuando nos fuimos, los subsidios a la energía eran solamente el 1% del Producto Bruto. No llegamos a hacer todo. Se puede discutir, digamos, una de las razones por la que nos sacaron del gobierno fue porque hicimos una política demasiado brusca en el aumento de las tarifas. Es un tema que debemos analizar. Yo creo que efectivamente quizás fue un error político por hacer un acierto económico, pero bueno, es una discusión que todavía se da en muchos ámbitos y obviamente tuvo un alto contenido político y una repercusión mucho más allá de lo que nosotros pensábamos cuando decidimos aumentar las tarifas de electricidad y gas natural. Creamos la tarifa social, que es un recurso muy importante para proteger, en lugar de darle bajos precios de electricidad y gas a todo el mundo, se lo dimos solamente a la parte de la población más necesitada. Esa parte de la población más necesitada eran 8 millones de personas en electricidad y alrededor de 5 millones de personas en gas natural. Bueno, impulsamos la producción de petróleo y gas natural después de unas caídas terribles en la producción de petróleo durante la época kirchnerista. El hecho de haber desregulado los precios y aumentado los precios del gas natural posibilitó que aumentara la producción de petróleo y gas natural. La caída durante la época kirchnerista, producíamos en el año 2001 800 kbd de petróleo. Cuando nos dejaron el gobierno en el 2015 producíamos 520, o sea, de 800 a 520. Ahora estamos empezando a producir del orden de 540.000, o sea, hizo una pequeña U, todavía no termina de subir el petróleo. Lo mismo pasa con el gas natural. Había 2 barcos importando y durante todos los inviernos había cortes de gas natural a todas las industrias y una reducción de la presión en las zonas, los consumidores residenciales. Bueno, nosotros logramos impulsar, quizás a un costo alto, pero bueno para el país, logramos impulsar la producción en Vaca Muerta y despedimos alegremente uno de los 2 barcos en el año 2019. Ese barco es probable que venga de regreso para operar desde Bahía Blanca el año que viene, si siguen haciendo el desastre que están haciendo hoy. Desarrollamos un montón de grandes proyectos, inclusive algunos proyectos que en su momento fueron criticados, como las represas sobre el río Santa Cruz. A mí me tocó liderar la revisión del proyecto, la reducción de costos. Bajamos de $7.000 millones a $4.700 millones el costo de las represas. Renegociamos el contrato con los chinos. Hicimos que el proyecto, en lugar de ser un proyecto de la provincia que pagaba el Estado Nacional fuera del Estado Nacional, le cambiamos el nombre. Se llamaban Kirchner y Zepernik, ahora volvieron al nombre original, no, espero no sé hasta cuándo. Pero bueno, hicimos un nuevo estudio de impacto ambiental, cambiamos las obras para que cumplieran con los requerimientos de impacto ambiental, hicimos una presentación, una audiencia pública de 2 días y medio en el Senado de la Nación para aprobar el proyecto. También avanzamos el CAREN hasta el 85%, se completó la extensión de vida de la central nuclear de Río Tercero y hicimos el proyecto para desarrollar un gasoducto en Neuquén-Rosario. Ese no se terminó de licitar, digamos. Recuperamos la capacidad de generación eléctrica. Durante nuestro gobierno, después del primer verano, no hubo cortes porque se instalaron proyectos de generación. Hicimos 29 proyectos de generación de ciclos combinados por un total de 5.000 megawatts, que es más o menos, digamos, alrededor del 25% de la capacidad que tenía el país. Creamos una subsecretaría de eficiencia energética, nos incorporamos al mundo, si se acuerda la campaña de aire a 24 grados, y proyectamos y financiamos la instalación de iluminación LED en muchas municipalidades del interior del país, alrededor de 200.
dimos un gran impulso a esas energías renovables, no existían cuando llegamos, reglamentamos la ley en 3 meses, desarrollamos el programa Renovar. Con el programa Renovar hay 147 proyectos de energía renovable que están en marcha, son más o menos unos 4.500 megawatts adicionales en 21 provincias. El más grande de todos estos proyectos, que es una central solar, está por entrar en Caucharí, en Jujuy, con 300 megawatts. Hay algunos de estos proyectos que no se hicieron, todavía no se terminaron, pero por un problema financiero, pero alrededor de 120 de los 147 proyectos o están en operación o están en ejecución, en construcción. Bueno, relaciones internacionales, nos integramos al mundo y, como dije antes, teníamos una Secretaría de Planeamiento Energético que desarrolló escenarios futuros hasta el 2030. Hicimos una serie de diálogos con distintos sectores, de todos sectores, políticos, pero también con los Greenpeace de este mundo, y logramos tener un documento que se llama Visión 2050, que plantea cuál debería ser la energía hacia 2050. Eso es todo lo que hicimos. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Básicamente, la normalización institucional la están destruyendo. Pusieron una Secretaría de Energía de menor nivel, no se sabe quién es el líder, están en medio de disputas internas, algunos responden a Culfas, otros responden directamente a Cristina, intervinieron los entes reguladores y lo más importante es que están persiguiendo a la gente que fue parte de eso. De la recuperación tarifaria, bueno, congelaron todos, volvió el barril criollo, la producción de petróleo crudo y gas natural está bajando, los grandes proyectos están parados, la recuperación de generación eléctrica está parada, si sube el consumo de energía vamos a tener un problema. Las energías renovables desaparecieron, borraron la subsecretaría, ni siquiera quedó como dirección nacional, quedó como una dirección simple. Planeamiento energético, mantuvieron la subsecretaría pero no hacen nada, y eficiencia energética, eliminaron toda la organización que había. ¿Qué es lo que tenemos que hacer mirando al futuro? Y después volvemos con todas las preguntas. Desde mi posición, yo creo que hay que resistir el retroceso en la institucionalidad y hay que pelear en el Congreso y en todos los foros posibles para que se mantenga la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Una de las pocas esperanzas que tiene Argentina es Vaca Muerta. Hay que tratar de impulsar el desarrollo de Vaca Muerta. Vaca Muerta puede ser para Argentina tan importante como el campo en términos de generación de recursos externos, de dólares, de exportaciones. De alguna manera hay que mantener el énfasis de la energía renovable y la eficiencia energética, que son el futuro. Hay que reforzar el vínculo con las provincias, tratando de reducir la discrecionalidad en la repartija de fondos que hay hoy en día. Y obviamente lo que tenemos que hacer, los que estuvimos, y que no vamos a estar, porque por edad sería mejor que hubiera gente joven, tenemos que preparar planes y estructuras para volver al gobierno en el 2023 y completar lo que hicimos o hacer lo que tenemos que hacer. Esa es un poco toda la presentación, tratando de hacerla más o menos en 20-25 minutos para dar lugar a las preguntas. Bueno. O los aburrí o los perdí. No, acá estamos atentamente. Más, tengo unas cuantas preguntas que me pasaron por escrito y después sí vamos a pasar a preguntas directamente que te hagan de manera presencial. La primera pregunta que te hago es, me hicieron, el tema del gasoducto del norte, si tenés, cómo va, si se va a hacer, cómo es ese gasoducto que quedó sin hacer. Mira, el gasoducto del norte fue producto de la mala política energética kirchnerista y era la única solución para abastecer gas de Bolivia a la zona metropolitana de Buenos Aires. Entonces, se programó para abastecer a la zona metropolitana de Buenos Aires la demanda de gas
se aprovechó a pasarlo por provincias que no tenían conexión de gas. Lamentablemente hubo un tramo de 80 kilómetros que quedó envuelto en uno de los tantos eventos de corrupción. Cuando nosotros llegamos, vimos eso, derogamos el contrato con el contratista que no había cumplido con esos 80 kilómetros, y la idea nuestra era terminarlo, pero la verdad que nosotros creemos que no hay que seguir importando gas de Bolivia, sino que hay que producirlo acá. ¿Cómo está hoy en día? Se han robado la mitad de los caños, con alguna supervisión de algunos gobiernos. Creo que es un gasoducto que nosotros, ya que está, deberíamos terminar. Faltan solamente menos de 100 millones de dólares, y eso permitiría unir con gas a algunas provincias del noreste que no tienen gas. De todas maneras, esas provincias que no tienen gas, la verdad que tienen un consumo, una demanda muy baja, digamos, de gas natural. Lo que pasa es que el gasoducto del GENEA puede también ser un enlace para llevar gas al sur de Brasil, que tiene una demanda grande y que sería una alternativa para el desarrollo de Vaca Muerta. Este gobierno yo creo que lo va a completar, porque es un proyecto kirchnerista, y falta poco, y sería una de las pocas cosas de la infraestructura que ellos hicieron y que pueden inaugurar en, no sé, en el próximo año, quizás. Está en discusión. Bueno, está, perfecto. Ahí me hacen otra pregunta. Tema energía solar en la Mesopotamia. Si había algún proyecto y si no se avanzó el proyecto. Hay muy pocos. En realidad, la intensidad lumínica de la Mesopotamia no es de las mejores. O sea, la verdad que las energías renovables en el país, nosotros tenemos vientos del nivel número 1, número 2 en el mundo en la Patagonia, y energía solar por radiación, por nivel de radiación, entre las 5 mejores del mundo en el noroeste. La gran energía solar está en la precordillera, desde Jujuy hasta San Juan. Esa es la verdad. Es más difícil hacer proyectos de energía solar en la Patagonia, en la Mesopotamia. La Mesopotamia lo que tiene es un gran potencial hidroeléctrico. Nosotros tenemos que volver a tener los grandes proyectos hidroeléctricos. Hay un par de... Está Corpus, digamos, que habría que volver a analizarlo con una cota más baja, y es un proyecto muy factible, económicamente muy factible. Y hay otro gran proyecto que es Itatí-Itacorá, que podría ser un proyecto en el área misionera, digamos, que permita optimizar la generación de Yacyretá. Al mismo tiempo, nosotros ya lanzamos Añacuá, que es la extensión de Yacyretá. Añacuá es el brazo de Yacyretá que no está siendo utilizado. Añacuá es un muy buen desarrollo, porque ya toda la obra civil está. Hay que instalar nada más que las turbinas. Y después viene el mejoramiento de Salto Grande y de Yacyretá, que ya son turbinas viejas y que hay que cambiar, hay que renovar. Bueno, perfecto, gracias. Acá otra pregunta. La importancia del gasoducto que mencionaste entre Neuquén y Rosario. ¿Cuál es la importancia de ese gasoducto? Mirá, la importancia es, permitiría reemplazar el barco que hoy en día está en Escobar, por el cual se importa LNG durante el invierno.